Está con nosotros José Moyano, como habíamos dicho, nuestro compañero analista de política internacional. Me imagino, José, que el sábado habrás estado siguiendo y leyendo mucho en redes sociales, en medios de comunicación, porque fue la noticia del sábado, este atentado contra Donald Trump, candidato a la presidencia nuevamente de Estados Unidos. Realmente. Bueno, primero, buenos días, buena semana para todos. Y sí, las campañas políticas estadounidenses son, para los que disfrutamos de la política y de observarla, son apasionantes, ¿no? Claro, Pero cada tanto se cuelan estos sucesos que uno dice, epa, ¿no? tremendo. Impresionante, ¿no? Eh, no es lamentablemente novedoso en la política, en la historia política de los Estados Unidos. No es novedoso, lamentablemente tampoco en noticias de sociedad estadounidense, ¿no? Que alguien Claro. empuñe un arma y salga a disparar, ¿no? Pero bueno, por el ritmo que está llevando la campaña presidencial de este año, ¿qué más falta, ¿no? Un Claro. candidato que se pierde mientras habla, ¿no? Un intento de magnicidio. Me parece que el rumbo a noviembre va a ser muy vertiginoso. Esa es la fecha de las elecciones. Exactamente, ¿Hay primarias antes? ¿Ya se han no, realizado? Contanos un poquito no, acerca de esto. directamente van a presentarse los candidatos presidenciales al mes de noviembre. Y bueno, no tienen el mismo sistema electoral que los argentinos. No es Ujú. que el candidato que más votos saca gana, sino que ellos, bueno, tienen un colegio electoral donde tienen que ir ganando escaños en cada uno de los 50 estados, ¿no? Es más, tiene una rosca más estratégica, ¿no? Claro. El sistema político estadounidense. Y sí, es en noviembre, parece una eternidad y con todos los meses que hay por delante, si este va a ser el ritmo que tiene la campaña, va a ser vamos a llegar con Ujú. muchísimas novedades y cosas impredecibles, Claro. parece, ¿no? Digo, ante este episodio que ocurrió allí, un joven de 20 años 20 años. tenía este muchacho que aparentemente, según dicen las autoridades, utilizó un arma para dispararle allí. Ujú. Estuvo muy cerca de la Sí. muerte, ¿no? Digo, a propósito de las teorías conspirativas que Ah, siempre surgen sí. cuando se dan estos hechos así. Claro, porque pasó con Bolsonaro, ¿te acordás cuando estaba en Pasó, campaña? sí. Lo atacaron con un cuchillo a él, estuvo Ujú, internado, después ganó las elecciones. Siempre están estas teorías, ¿no? En torno a ujú. estos hechos. Claro, si es montado, si no es montado, quién lo mandó a disparar, ¿no? Cuando ocurrió lo de Donald Trump, es más, yo también entré en esa dinámica. Claro, Yo me claro. puse a pensar, bueno, ¿cuál será el sector de poder que planificó esto para, o quién se beneficia con un atentado contra, ¿no? Y uno que está analizando políticamente todo, automáticamente entra en esa dinámica y a lo mejor todo es más simple, ¿no? Ujú. Una persona descontenta con un candidato, empuñó un arma y por X motivo buscó eliminarlo, ¿no? Ahora, las consecuencias políticas que esto va a tener, eso ya es otra cosa, ¿no? Claro, Yo en un primer momento sospeché, a ver, hay sectores de la política que no quieren que Donald Trump sea candidato, entonces yo dije, A más B da C, ¿no? Si hay sectores que no quieren que sea candidato, probablemente de ahí, ¿no? Lógicamente venga el claro. atentado. Y no, hay que, como se dice, esperar que baje la espuma para Ujú. ver un poco. Y no, fue un muchacho de 20 años, terminó la secundaria en el 2022, afiliado al Partido Republicano, Sí. también muy curioso, o sea, afiliado al partido que preside Donald Trump, con una AR-15 comprada por su padre, en el marco legal que defienden los republicanos, ¿no? De el libre acceso Claro. a la compra de armamento de asalto. AR-15, perdón, es un arma larga. AR-15 es un arma de asalto, ¿no? Es un arma de asalto que tiene un alcance de aproximadamente 150 a 200 metros. El disparo fue efectuado desde 150 metros. Apuntó a la cabeza de Donald Trump, ¿no? Parece mentira, pero gracias a que Donald Trump giró un par de grados Ujú. su cabeza, se salvó. ¿M? Claro. Ahora bien, todo esto por ahí nos hace pensar las consecuencias políticas que tiene. Hay que ver esto cómo influye en la imagen de Donald Trump, que es una persona que se caracteriza mucho por aprovechar, por saber aprovechar, ¿no? Claro. Lo que es él como fenómeno político y lo que hubiese ocurrido de haberse concretado, ¿no? La Terrible. sociedad estadounidense está en un punto
de mucha rispidez, ¿no? Como pocas veces se ha visto en la historia norteamericana. Sí, Ha además, habido. José, perdóname, el propio Donald Trump acusado política y judicialmente de haber impulsado una suerte Ujú. de golpe democrático con esta Claro. invasión que se dio en el Capitolio hace unos años. Sí, Donald Trump es un fenómeno interesante porque hace poco escuché un analista que dijo, no es el líder de un partido, es el líder de un movimiento. Ujú, Y es la primera vez en la historia norteamericana que hay un movimiento, ¿no? claro. Es como que siempre el sistema bipartidista encuadró a las fuerzas políticas, la dirigencia demócrata con su cuadro, la dirigencia republicana con el suyo. En cambio, Donald Trump lidera un movimiento que trasciende a la dualidad demócrata-republicana, ¿no? Y los movimientos, bueno, si no están encuadrados, si no están organizados, es muy fácil llevarlos, pero no saber dónde terminan, ¿no? Claro. Tienen estos arranques de espontaneidad que si no están anclados en una dirigencia organizada que sepa encauzar al movimiento, puede desbandarse y generar desgracias, ¿no? Ujú. Sumamos a Ceci, pobre, ahí Ceci, yo no te he dejado hablar, te pido disculpas. Pero por favor, bienvenido José, Por favor. qué lindo, bueno, poder contar contigo, que sos una persona que tanto tiene para contarnos en esta materia, que a mí también, cuando me enteré, digo, he escuchado en algunas ocasiones que esto de situarse en una posición de víctima Ujú. ayuda a los candidatos. Sí. ¿Podría llegar a tener este efecto? ¿Podría llegar a ocurrir? Sí, sin duda. De hecho, ocurrió con Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, Ujú. sumándole la retórica mesiánica que manejaba Jair Bolsonaro. De hecho, él se llama Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Entonces encontró una vuelta retórica entre sobreviví, estoy bendecido, me llamo Mesías, ¿no? Y si a eso le sumás que estás encabezando un movimiento, ¿no? Sí, se genera toda una retórica redentorista bastante interesante, sobre todo en el electorado en el cual se mueve Donald Trump, ¿no? Donde el componente religioso es bastante fuerte. A ver, no es la primera vez que pasa esto en la historia norteamericana, ¿no? Claro. A John Kennedy se le disparó, a Ronald Reagan se le disparó, a Abraham Lincoln se le disparó, al presidente Garfield, ¿no? O sea, es un país que tiene una cultura armamentista muy a flor de piel, una cultura política donde lamentablemente el magnicidio parece ser muy frecuente, pero bueno, ahora está esta novedad. Donald Trump lidera un movimiento, y hay que ver si esta ola de violencia se va a saber conducir, encauzar, pero a ver, que va a tener repercusiones políticas en la intención de voto, esto sí, para mí sí, sin ninguna Ujú. duda, ¿no? El que estaba buscando el certificado de que era el elegido o el tocado, ¿no? Sobrevivir un atentado, te lo certifica, podemos decir, ¿no? Bueno, ahí está, este desafío. La iglesia, algunos obispos norteamericanos Sí, hablaron del tema, sí, como dijo Biden también, dijeron, bueno, esperamos que la política no se dirima con armas ni con sí, balas, sí, sí, sí. sino con diálogo, consenso. Claro, porque bueno, siempre dice, estas historias se sabe cómo empiezan, pero no cómo Claro, terminan, ¿no? claro, claro. Hay un periodista argentino ya bastante grande que dice, yo mato uno, los del frente me van a matar dos, los de acá van a Ujú. matar cuatro, y las espirales de violencia empiezan con Así una bala es. inoportunamente colocada, ¿no? Así que bueno, por ahí decimos, no sabemos de qué se habrá zafado o qué se habrá evitado, ¿no? Claro. Básicamente. José, perdón, Javi, Sí, sí. por allí mencionaste que se trató de un arma de combate. Ujú. Sabemos que en Estados Unidos todo el mundo Sí, tiene acceso a sí. portar un arma. Ujú. En alguna oportunidad, alguien conocido viajó a Estados Unidos y muy joven, y bueno, dentro de las chicas con las cuales estaban en la salida, Ujú. en el encuentro, una de ellas llevaba el celular y un arma Mm. en la carterita, ¿no? Sí, sí. Y uno se queda así como estupefacto ante estas cosas. Mm. La pregunta concreta es, ¿todo el mundo puede acceder a un arma? Bien. Y esto de combate que dijiste, ¿qué significa? Bien. O de asalto, ¿no? No sé Sí, cómo.
El tema varía de estado a estado. Recordemos que Estados Unidos es una unión de 50 estados autónomos, ¿no? Cada uno legisla qué puede y cómo manejar el asunto de la tenencia de armas. Un arma de asalto es un arma de uso militar para combates en cortas distancias, ¿no? Por eso asalto, ¿no? Es algo que uno vincula a lo que es el combate urbano, ¿no? Y varía de estado en estado. Hay estados que tienen una tradición mucho más fuerte en lo que... Porque ¿qué pasa? Todo esto es una discusión filosófica en si el derecho a defenderme es anterior o nace una vez que se legisla la ley. Hay estados que dicen, no, la ley nace, pero el derecho a defenderme es anterior. Entonces es inviolable el que yo tenga un arma, ¿no? O sea, la ley se crea después, ¿no? Y esa discusión filosófica que es antiquísima le abre la puerta a algo que es aprovechado también por los grandes lobbies armamentísticos, ¿no? Es como el derecho a la autodefensa preexiste a la legislación política, entonces yo tengo derecho a inundar el mercado con mis armas, porque si nos vamos también... El Partido Republicano es el gran defensor de esta doctrina, pero el Partido Demócrata, que ha sido el gran crítico de esto, cuando ha estado en el poder no lo ha modificado tampoco, ¿no? Y eso también nos da cuenta de que hay una producción armamentística muy fuerte que hace lobby para conservar estos esquemas legales, ¿no? Claro. No es fácil modificar la legislación en cuanto al acceso de armas en Estados Unidos, porque estamos hablando del país que más armas produce en la historia, no en el mundo, en la historia. Y a sobreoferta hay que venderla, ¿no? Hay que hacerla circular, ¿no? Y regular eso es un obstáculo, ¿no? Y ahí están los grandes lobbies armamentísticos. José, te agradecemos porque nos has ayudado a entender un poquito más esto, repasar un poco los antecedentes que hay en esta materia. Mencionaste a John Fitzgerald Kennedy allí, el atentado, porque... Que se metió justamente con el lobby armamentístico. Exactamente, tal cual. Y la curiosidad de que todo aquel que es acusado de un atentado contra alguien, inmediatamente después que lo eliminan, digamos, con lo cual la investigación posterior, como ocurrió en el caso de Kennedy con Oswald, por ejemplo, que fue el acusado, lo asesinaron también a él, generan y multiplican las sospechas y las teorías conspirativas. Esperemos que podamos acceder a la verdad, porque es la verdad la que nos libera de todas estas cosas y nos hace libres. Así que gracias por contribuir con la información, José. Por favor, gracias a ustedes por invitar. Gracias, abrazo José. Grande. Ceci, yo también me despido hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Javi. Excelente. Muchísimas gracias por toda la labor desempeñada aquí en el Solo por Hoy. Los queremos invitar ya mismo porque está a punto de sonar el timbre del recreo largo. Se viene el espacio con Juan Gabriel, cantautor, trae mariachi, ranchera, bolero, pop latino, balada. Lo vamos a recordar aquí en el recreo musical.